Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Ana Selene Maya Zamudio, soy alumna de la licenciatura en Psicología y de SUAYED, y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre la psicología en el campo de la salud, ¿de acuerdo? Con ello pues vamos a explicar de manera gráfica y muy resumida la importancia de la psicología en el campo de la salud, que a su vez pues es una especialidad también de esta licenciatura, y así como la relevancia en la solución de problemas de salud actuales en la sociedad. Vamos a empezar con la reseña histórica sobre los conceptos de salud e enfermedad, incluyendo las diferentes concepciones de salud. Pues hablamos de que en las primeras sociedades la enfermedad se debía a que los demonios u otras fuerzas espirituales tomaban posesión y controlaban a la persona. La recuperación requería que los espíritus malignos fueran exorcizados del cuerpo afligido. Pasando los años llegaron los griegos y ellos estuvieron entre los primeros en comprender la enfermedad como fenómeno natural. El ejemplo paradigmático de esta medicina es la teoría hipocrática de los humores, en la que la enfermedad surgía como consecuencia de un desequilibrio entre los humores que circulaban por el cuerpo. La recuperación conllevaba buscar el equilibrio de los mismos. Durante la Edad Media, la comprensión de la enfermedad se sustentó en términos espirituales y religiosos. La violación de las leyes divinas desembocaba en enfermedad. Después, en el Renacimiento, se retomaron las explicaciones naturales de la enfermedad. El estudio de las matemáticas, la química, la física, la intervención del microscopio, los trabajos de Morgani con las cuestiones de autopsia, de Virchow en la patología y pues obviamente de Pasteur en la bacteriología, pues preparaban camino para los avances médicos, siendo los cimientos de la medicina moderna, que pues bueno, actualmente estamos llevando, ¿no? A lo largo del presente siglo, los avances en la medicina han sido si cabe, todavía más decisivas con el desarrollo de fármacos. Por ejemplo, pues en la penicilina, vacunas y los avances espectaculares en las técnicas quirúrgicas y la tecnología médica. Hasta finales de la década de 1970, no hubo un movimiento dentro de la psicología al que se le pudiese denominar psicología de la salud como tal. Pero ya en 1978, para formar la división de la psicología de la salud de la American Psychological Association, APA, naciendo así formal la institucional y profesionalmente la psicología de la salud. La importancia dada a la salud física ha ido en aumento, sobre todo mostrándose en esta actualidad, ¿no? Que ahora se ha demostrado que muchas enfermedades han sido por falta de una condición física o por tener una vida más sedentaria. Una de las definiciones de salud más extendida en nuestra sociedad es que la salud es la ausencia de enfermedad, y esta definición se dio en 1974 por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el cual propuso una definición de salud en la que se contemplaran 3 dimensiones, ya pasando los años, y esta fue más completa, y cito, ¿no? Dice, la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades. Pues bueno, pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta que existe algo llamado patógenos conductuales, que son aquellas conductas que hacen a uno más susceptible a la enfermedad. Esto pues lo cito de Matarazzo. Por ejemplo, fumar, beber alcohol, etc. son principales causas de muerte o factores de riesgos asociados. Los inmunógenos conductuales son aquellas conductas que reducen el riesgo del sujeto en la enfermedad, ¿no? Que va como muy relacionado. Así, las conductas de la salud son aquellas en las que toma parte un individuo cuando goza de buena salud, con el propósito de prevenir la enfermedad. Estas incluyen un amplio abanico de conductas, desde dejar de fumar, perder peso, hacer ejercicio, hasta comer adecuadamente. Son 7 conductas de salud los que, hablando de Matarazzo, en uno de sus estudios encontró.
En la actualidad pues existe mucha evidencia de que nuestra salud está profundamente influenciada por nuestra conducta, pensamientos y relaciones sociales. Pues bueno, esto lo vamos a ver más adelante en la presentación. Hablando sobre relaciones entre mente, cuerpo y entre comportamiento y salud. Pues bueno, los antecedentes de esto es que las concepciones acerca de la relación mente-cuerpo han cambiado con el tiempo y en las diferentes culturas. Los antiguos griegos entendían que ambos elementos configuraban una totalidad y se condicionaban recíprocamente. Platón decía: así como no se debería intentar curar los ojos sin la cabeza o la cabeza sin el cuerpo, no se debería intentar curar el cuerpo sin el alma, la cual nunca estará bien a menos que la totalidad esté bien. Bueno, entonces pues esto es como más ejemplificó, ¿no? De Platón, que era pues desde hace mucho tiempo. Asimismo, también Hipócrates creía que la salud era un estado de armonía y de equilibrio relacionado con el respeto a las leyes naturales, y que lo que afectaba a la mente también afectaba el cuerpo. El equilibrio de los famosos 4 humores, que bueno, pues eran vitales para mantener la salud, la cual pues bueno, era la sangre, que estaba relacionada con el corazón, la bilis amarilla con el hígado, la bilis negra con el vaso y la flema con el cerebro. Cuando un fluido dominaba a la personalidad, se asociaba con un estado característico de la mente. Entonces esto ya empezaba a tener como mucha relación. Hablando o retomando igual a los griegos, que afirmaron que las emociones o las pasiones no solo podían afectar en el funcionamiento del cuerpo, sino que también podían provocar enfermedades. Por otro lado, literalmente por otro lado, los chinos también concebían la enfermedad como una ruptura de las fuerzas naturales, como un desequilibrio de energía influido por las emociones y comportamientos. Como lo hemos visto anteriormente, en la Edad Media se adoptó un enfoque espiritualista. La práctica médica estaba bajo el control de la Iglesia Católica a tal punto de que en el siglo XII, este dictó una norma en la que se prohibía a los sacerdotes el ejercicio de la medicina para que decayeran sus tareas meramente religiosas, pues propias de su función, ¿no? Ya no meterse tanto en la cuestión de salud. La enfermedad se percibía como una consecuencia del pecado, de la violación de la ley divina, la obra de la fe y el arrepentimiento del pecado. Durante el Renacimiento se retomó la idea de la enfermedad en términos naturalistas. Por fortuna, se produjo un desarrollo importante en las prácticas y estudios científicos. Fue en esta época cuando surgió la base filosófica del modelo biomédico, el cual se impondría durante 300 años, pues hasta nuestros días. Pronto, los psicólogos, una vez que comenzaron a realizar intervenciones clínicas, pues claro, ¿no? Como muchas otras cosas a partir de la Segunda Guerra Mundial, y conforme se iban consolidando en el campo de la psicología clínica y de la salud mental, se percataron de que en ocasiones los problemas mentales tenían concomitancia de tipo físico. Asimismo, la medicina iba paulativamente asumiendo esta idea, favoreciéndose con el tiempo el que se superase en parte la dicotomía físico-mental o mente-cuerpo, planteada por Descartes. El modelo biomédico, bueno, pues este presenta numerosas lagunas en cuanto a la concepción de los estados crónicos. Este modelo asume que la enfermedad puede ser explicada en términos variables de biologías mensurables. Dice la filosofía inherente que el modelo médico implica una reducción de todos los fenómenos biológicos y que son reducibles a procesos bioquímicos básicos. Disculpen por los ruidos externos, una disculpa de antemano.
Perdón, le seguía comentando, ¿no? El mantenimiento del dualismo mente-cuerpo dice que los procesos somáticos y psicológicos se excluyen mutuamente y cuerpo y mente son dos entidades separadas. Esa es como otra parte, un contraste a lo que estábamos platicando. Por ejemplo, un hábito como de fumar es el responsable del 12 al 15% de las muertes de los países avanzados. 30% de los cánceres junto con una importante morbilidad. Esto significa cifras de muerte tan elevadas como más de 400,000 muertos anuales por tabaco en Estados Unidos, o 44,000 en España, o 14,000 en México, ¿no? Y estos son datos de 1994, entonces estas fechas dupliquen, tripliquen los datos citados ahorita. Los estados psicológicos influyen en nuestra salud, nuestros sentimientos y emociones que pueden tener efectos positivos o negativos en nuestro bienestar físico. Sentimientos de ser amados y apoyados por otros que pueden ayudarnos a tratar con situaciones estresantes. Diversas intervenciones pueden reducir el dolor y el sufrimiento experimentado tras una operación y acelerar el proceso de curación. He ahí la importancia de la psicología en el campo de la salud, ¿no? Prácticamente resumido en estas palabras. El estado psicológico con más claros efectos negativos en nuestra salud es el estrés, habiéndose asociado a una gran variedad de efectos negativos sobre la salud, extendiéndose desde la enfermedad cardíaca, coronaria, hasta el cáncer y supresión del sistema inmunitario. Vamos a dejar a que no tengamos tanto ruido. Perfecto. Entonces, pues les comentaba, ¿no? Prácticamente pues son 7 conductas los que encontró Matarazzo en uno de sus estudios para que pudiéramos tener una mejor condición de salud. El primero pues era dormir de 7 a 8 horas. El segundo, desayunar casi todos los días. Casi todos los días cita. 3. Hacer 3 comidas al día, sin picar entre ellas. 4. Mantener el peso corporal dentro de los límites normales. 5. Practicar ejercicio físico regularmente. 6. Uso moderado del alcohol o no beberlo, simplemente. Y 7. Pues no fumar. Definitivamente no fumar. Y cito, no fumar. Las acciones de toda una colectividad, la sociedad, también influyen sobre nuestra salud. En nuestro entorno podemos encontrarnos con... Un segundo. Disculpen. En nuestro entorno podemos encontrarnos con riesgos ambientales como son la contaminación del aire, agua y suelo, o sustancias tóxicas intrínsecas en productos químicos peligrosos, o radiaciones naturales o provocadas. Estos elementos encierran un potencial para matar y hacer daño y enfermar a los individuos. Por tanto, ejercen influencias significativas sobre la salud en comunidades enteras. Las conductas de salud no ocurren en un vacío. Para comprenderlas, uno debe comprender los contextos en que ocurren. Este contexto comprende una constelación de favores personales, interpersonales, ambientales, institucionales, que incluyen aspectos como la política pública, ambiente físico y social, prácticas institucionales e influencias interpersonales, por citar en general, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado de modo dramático, ¿no? En contraste. Mientras que en Estados Unidos hay 46 años para los hombres y 48 para mujeres en 1900, en la actualidad, y eso, insisto, ¿no? Estoy hablando de diferencia de 10 años, 1910 por ejemplo, es de 71 años para los hombres y 78 años para las mujeres. Esto es casi el doble. Este incremento en la expectativa de vida ha sido posible gracias a las mejoras en la salud pública y a los cuidados médicos, básicamente gracias a la reducción de la mortalidad infantil y de las enfermedades infecciosas a través de programas inmunitarios.
Entonces, dado así, pues seguimos con la parte del surgimiento de la psicología de la salud y pues las áreas relacionadas a este. Hasta finales de la década de 1970 no hubo un movimiento dentro de la psicología que se le pudiese denominar psicología de la salud. En 1978, para formar la división de la psicología de la salud en la Asociación Americana de Psicología, ya en mexicano, APA, naciendo así formal, institucional y profesionalmente la psicología de la salud hasta 1978. Posteriormente se actualizó en concepto de salud a un un completo estado de bienestar físico, mental y social. Pues en 1979. Y bueno, pues ¿por qué emerge la psicología de la salud como tal en este momento? Pues en primer lugar, por el cambio en la concepción de los términos de salud y tener buena salud. Recuerden que tradicionalmente la salud ha sido conceptuada como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, más recientemente el concepto de salud ha sido redefinido en términos más positivos, como un completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Esto pues, ya lo hemos platicado. En segundo lugar, el modelo biomédico. Este modelo se focaliza en los aspectos físicos de la salud y la enfermedad e ignora los factores psicológicos y sociales. No cabe duda de que el modelo médico ha generado investigación, práctica médica y desarrollo de nuevas tecnologías, que han sido muy eficaces en la erradicación de las enfermedades mortales en el pasado. Por tercer punto, pues está el cambio de los patrones de enfermedad. Antes de los avances espectaculares de la medicina en el siglo XX, la mayoría de las enfermedades mortales eran de tipo agudo o infeccioso, tales como por ejemplo la neumonía, la gripe, la tuberculosis, la difteria. Entonces, pues la reducción en la incidencia de dichas enfermedades y el incremento de la longevidad ha dejado paso a enfermedades crónicas. Con ello, pues decir que la mayoría de estas enfermedades están relacionadas con nuestra conducta y son prevenibles. Nacemos con buena salud y enfermamos como resultado de una conducta y unas condiciones ambientales inadecuadas. Como cuarto lugar, pues están las cuestiones de índole económica, que han jugado un papel determinante en la consolidación de factores psicológicos y conductuales en la salud. No es como secreto de nadie, ¿no? En quinto lugar, pues tenemos la madurez de la tecnología conductual que ha contribuido de modo claro a la emergencia de la psicología de la salud. Matarazzo definía la psicología de la salud como, y cito, el agregado de las contribuciones educativa, científica y profesional de la disciplina de la psicología para la promoción y el mantenimiento de la salud, a la prevención y tratamiento de la enfermedad y la identificación de los correlatos etiológicos y la distinción de la salud, enfermedad y disfunciones relacionadas. Entonces, bueno, cambiando un poquito de contexto, pues les platico sobre las áreas relacionadas con la psicología de la salud, ¿de acuerdo? Existen otras disciplinas dentro y fuera de la psicología que tratan cuestiones similares a la psicología de la salud. Esas áreas difieren de la psicología de la salud, pero también se solapan con ella. Son la medicina comportamental, la salud comportamental, psicología clínica, medicina psicosomática, la psicología médica, psicofisiología experimental, la sociología médica y la antropología médica. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre todas ellas, ¿de acuerdo? En la salud comportamental dice que la salud comportamental es un campo interdisciplinario decidido a promocionar una filosofía de la salud que acentúe las responsabilidades del individuo en la aplicación del conocimiento y las técnicas de las ciencias comportamentales y biomédicas para el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad y la definición mediante una variedad de actividades autoincitadas, individuales o compartidas. En cuanto a la medicina psicosomática,
Pues esta disciplina fue definida por Weiner en 1985 como una aproximación a la enfermedad que se basa en la hipótesis y observación de que los factores sociales y psicológicos juegan un papel en la predisposición, desencadenamiento y mantenimiento de muchas enfermedades. Cito tal cual lo que decía Weiner, ¿no? La psicología médica. El significado de este término varía según donde se utilice. Por ejemplo, en Inglaterra, la psicología médica es sinónimo de psiquiatría, como ocurre de modo semejante en España. Sin embargo, en Estados Unidos es una subespecialidad de la psicología clínica, que se caracteriza por la aplicación de métodos psicológicos clínicos a los problemas de enfermedad física. Una definición de un manual castellano sobre psicología médica es, y cito, abarca todos los conocimientos de psicología útiles para el ejercicio de la medicina integral, particularmente los conocimientos sobre la personalidad del enfermo, la relación médico-enfermo, la personalidad del médico, el diagnóstico personal y comprensivo y los procedimientos de curación psicológica o psicoterapia. Esto lo citó Alfonso Fernández. Y bueno, pues hablando también de psicofisiología experimental, pues este tiene como objetivo de estudio las bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Las investigaciones hechas en este campo contribuyen a mejorar la instrumentación y la utilización de nuevas metodologías que permiten la exploración de las relaciones entre emoción, cognición y fisiología. También por otro lado, pues está la sociología médica. Y pues bueno, aquí hay un autor que se llama Bishop, que pues él cita la especialidad dentro de la sociología que estudia los aspectos sociales de la salud y la enfermedad. De acuerdo que esto, pues bueno, prácticamente comprenden temas como patrones sociales en la distribución de la enfermedad y la mortalidad, efectos de estrés social en la salud, respuestas sociales y culturales a la salud y pues obviamente la enfermedad. Por último, pues está la antropología médica, la cual pues estudia los aspectos culturales de la salud y la enfermedad. La antropología médica hace hincapié en los aspectos culturales de la salud, como la gente dentro de una cultura que comprende las cuestiones de salud como un reflejo de su cultura en su totalidad. Y pues bueno, por otro lado tenemos el famoso modelo biopsicosocial de la salud de enfermedad, en el cual Engel planteó en un modelo alternativo al biomédico, el modelo biopsicosocial, y pues apoyó su alternativa en argumentos sólidos, aunque no describió con detalle el mismo. Hipotetizó la importancia de considerar los factores psicológicos, sociales y culturales junto a los biológicos como determinantes de la enfermedad y su tratamiento. El modelo médico debe tener en cuenta al paciente, cita, ¿no? El contexto social en el que vive y el sistema complementario utilizado por la sociedad para tratar los efectos perjudiciales de la enfermedad, esto es, en papel de médico y sistema de cuidados de la salud. Este modelo de gran aceptación en la actualidad admite que la salud y la enfermedad son multideterminantes, es decir, que las causas que interactúan con los procesos saludables y patológicos son de diversa naturaleza y origen, pues intervienen tanto elementos en macroprocesos como por ejemplo el contexto social, ambiente físico, circunstancias socioeconómicas, factores climatológicos, entre otros, como otros microprocesos, por ejemplo, cambios bioquímicos, pensamientos, emociones, etc. Este modelo enfoca la atención a los aspectos preventivos y en la promoción de la salud humana, la importancia de las variables del medio ambiente, tanto físico como social. Además, estimula la creación de nuevas estrategias en la relación del ser humano con su entorno, orientadas a crear un futuro más saludable, combinado la elección personal con la responsabilidad social. Pues entonces prácticamente son como todos los antecedentes de la salud y la psicología como tal. Pues bueno, ya enfocados un poquito más, vamos a platicar de la construcción de sistemas de clasificación diagnóstica, ya que descubrimos que sí existe una relación salud mente-cuerpo, salud con problemas psicológicos,
pues entonces habría que estudiar o determinar cómo encontrar que sí existe esta relación. Entonces, pues se hizo un diagnóstico llamado DSM-3. Sucesivas ediciones del DSM se han hecho y pues bueno, se elaboró con el objetivo de definir un modo operativo de los trastornos contenidos en la ICD-9. El DSM-3 incluye árboles de deserción que facilitan el proceso diagnóstico, así como la información disponible sobre cada categoría en relación con las características del trastorno, su prevalencia, historia familiar, distribución en ambos sexos, posibles variables asociadas a factores de predisposición, curso, incidencia familiar, es decir, toda la información contrastada sobre cada uno de los trastornos, incluyendo asimismo 5 ejes con los contenidos que pues voy a describir a continuación. En el eje 1 pues son los síndromes clínicos, ¿de acuerdo? Este rango se caracteriza porque incluye la cobertura de la mayor parte de los trastornos que pueden encontrarse en la práctica y permite diagnósticos múltiples, eligiendo como diagnóstico principal aquel que por el que se inicia la consulta. En el eje 2 tenemos los trastornos de la personalidad y del desarrollo, para ser utilizados preferentemente, aunque no exclusivamente, para adultos y para niños respectivamente, ¿no? Se incluyen aquí características más estables, menos llamativas desde el punto de vista psicopatológico y que describen el funcionamiento habitual al sujeto. En el eje 3 están los trastornos y estados somáticos que pudieran presentar el paciente y que resultan importantes para entender la situación y funcionamiento actual. Ahora, hasta aquí estos 3 primeros ejes se consideran los diagnósticos oficiales, pero también se ve el eje 4 y el eje 5 como ejes complementarios. En el eje 4 se da la intensividad de los estresores psicosociales a los que el paciente se ha visto sometido en el último año, valorado en una escala global de 7 puntos. Se reconoce así la influencia de acontecimientos ambientales que puedan tener sobre el individuo, precipitando o agravando un estado patológico. La existencia de estos factores o el hecho de que una patología haya aparecido en ausencia de ellos determina cambios importantes en el pronóstico que puede establecerse. Y pues el último eje evalúa la situación global del sujeto, incluyendo su funcionamiento familiar, profesional y social. En conclusión, pues estos sistemas de diagnóstico han supuesto avances importantes, aunque es necesario enfatizar la necesidad de seguir trabajando en este sentido. Ahora vamos a ver un poquito sobre las garantías científicas de los instrumentos de evaluación psicológica. Pues vamos, la confiabilidad y la validez. En los últimos instrumentos de evaluación se reflejan estas categorías cuando los instrumentos se generan racionalmente. Y aparecen también estos mismos elementos como factores empíricos resultantes de la elaboración de los datos procedentes de la evaluación de los sujetos. Se ha estudiado fundamentalmente ligado a enfermedades tales como cáncer, infarto miocardio, artritis y en general con todas aquellas que las limitaciones físicas y el dolor introducen fuertes cambios en la vida de los sujetos que las padecen. Cambiando un poquito de tema como tal, pues también vamos a platicar un poco sobre el concepto de estilos de vida, los aspectos personales, los elementos ambientales, procesos mediadores de la interacción como tal, ¿no? Pues bueno, aquí se ha intentado encontrar una explicación a la aparición de ciertas enfermedades en relación con aspectos psicosociales, aplicando el concepto de estilo de vida de la salud. Se ha llegado a establecer que unos determinados modos, estilos, hábitos de vida ligados a unas determinadas estructuras orgánicas podrían ser parcialmente explicadas de algunos tipos de enfermedad. Como se puede comprobar, existen elementos externos, los llamados estesores, que van incrementando o inhibiéndose por elementos que provienen del propio sujeto, la personalidad.
y su entorno, llamado apoyo social, que condicionan los distintos estilos de enfermedades a los estresores. El afrontamiento, ¿de acuerdo? Mediante la respuesta al estrés y las estrategias diferentes a las que se concreta. Un esquema más simple y que da cabida a todo lo demás, que se podría sostener que los elementos que se han constituido como fundamentales en la constitución de estos estilos de conducta, valga mi redundancia, pues son tres, ¿no? Los aspectos personales, los elementos ambientales y los procesos mediadores de la interacción de ambos. Entre los elementos personales se podrían encontrar los tipos o patrones conductuales, los famosos llamados tipo A, B o C. Entre los factores ambientales se destacan conceptos tales como los estresores y el apoyo social, y entre los procesos interactivos se perfilan preferentemente los estilos de afrontamiento. Todos ellos son analizados con profundidad con base a una serie de pruebas y cuestionarios específicos para determinar resultados comprobables a estos estilos de conducta. Ahora, vamos a hablar seguimos hablando sobre conceptos de promoción de la salud, educación para la salud, prevención de la salud y prevención de enfermedad, ¿de acuerdo? La promoción de la salud se dio en 1987 por la OMS. Ya lo habíamos platicado, pero pues lo vuelvo a comentar. Definió la promoción de la salud como el proceso de capacitar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore. En este sentido, podríamos señalar, de acuerdo con Turabian, en 1993, que él dice que los siguientes objetivos específicos que se propone cualquier proceso o promocionar la salud deben de contener ciertos puntos, como por ejemplo cambiar conocimientos y creencias, modificar actitudes y valores, aumentar la capacidad para tomar decisiones, cambiar comportamientos, establecer ambientes sanos y conseguir cambios sociales de la salud. Y bueno, como último punto, pues favorecer la capacidad y el poder de individuos o grupos en comunidades. La promoción de la salud y educación para la salud se conceptualizan como un proceso planificado y sistemático de comunicación y de enseñanza, aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables y hacer difíciles las prácticas de riesgo. Por su parte, la promoción a la salud es considerada como cualquier combinación de educación para la salud y apoyos de tipo organizativo, legislativo o normativo, económico y ambiental que faciliten las prácticas saludables, es decir, un proceso amplio por medio del cual los individuos, los grupos y las comunidades mejoran su control sobre los determinantes personales y ambientales de la salud. Por otro lado, la promoción de la salud y la prevención de la salud, pues se da que en esencia el verdadero sentido de la promoción de la salud trata de que ésta alcance un nivel óptimo. Vamos, para comprender un poquito la diferencia entre prevención de la salud y promoción de la salud, les cito que la prevención pertenece a ámbitos clínicos y su objetivo es evitar una enfermedad específica. Y la promoción de la salud está más relacionada con ámbitos sociales y apunta hacia el bienestar comunitario. Estimula la exposición a factores protectores de la salud y promueve la adopción de estilos de vida saludables. Por otro lado, tenemos los modelos conductuales y cognitivo-conductuales. Para el cambio de hábito de salud. A través de programas de condicionamiento operante se pueden moldear conductas saludables con la finalidad de extinguir o disminuir hábitos nocivos. En general se recomiendan varios puntos, ¿de acuerdo?
En este está la aplicación de un cuestionario para obtener información detallada de las conductas de salud que integran el repertorio de la persona entrevistada. También está realizar entrevistas con personas significativas que pueden aportar información adicional y relevante. Por otro punto, se revisa que se debe de analizar la triple relación en contingencia entre la conducta problemática y las variables ambientales que controlan, como antecedentes consecuentes, a fin de realizar un análisis funcional de la misma. Como cuarto punto estaría el registrar la línea base y pues como quinto punto llevar a cabo un registro por parte de la persona con el objeto de evaluar cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancia ocurre la conducta del problema. El objetivo específico de la terapia es enseñarle al individuo cómo dejar de reiterar estas conductas indispensables y reemplazarlas por un repertorio de comportamientos apropiados. Pues para esto están los modelos cognitivos conductuales. Las terapias cognitivas se concentran principalmente en la identificación y modificación de los pensamientos, procesos y estructuras cognitivas de un individuo. El siguiente paso consiste en enseñarles habilidades de automanejo para que logren un mejor control de las situaciones. La tercera fase es practicar y experimentar el uso de estas técnicas y el manejo de estrategias a nivel cognitivo, afectivo y conductual para que concrete un control efectivo de las conductas saludables. Por eso se crearon etapas del cambio de conducta. Prochaska y Di Clemente en 1992 sostienen que cuando se decide modificar una conducta nociva habitual, se pasa a través de una serie de etapas. La primera es la precontemplación. Esta etapa no se tiene planificado realizar ningún cambio, ya sea porque no se cuenta con la información suficiente sobre las consecuencias de la conducta o pues podría asemejarse a una situación de negación. Después sigue la contemplación. Aquí se proyecta modificar la conducta dentro de los próximos 6 meses, pero aún no se siente en condiciones para poder hacerlo. Después se encuentra ya la preparación. La persona está convencida de que efectivamente va a realizar el cambio y está comenzando a hacer algo al respecto, tal como disminuir, por ejemplo, la cantidad de calorías que consume o el número de cigarrillos que fuma. Esta etapa dura entre 1 y 6 meses, o sea, si se dan cuenta realmente no es como que, ay, ya quiero cambiar mi actitud y en una semana me voy a transformar, no, todo este proceso es largo. Como 4 puntos, al fin, o sea, le estamos hablando que ya como de año y medio se encuentra la acción. En esta etapa realmente se efectúan los cambios necesarios y en ella se puede tener éxito o no. Dura alrededor de 6 meses, otros 6 meses. Después se encuentra ya el mantenimiento. O sea, ya vamos casi en la constancia de este cambio de hábitos. En esta etapa puede durar hasta 5 años y en ella no se practica el viejo hábito, aunque aún existen posibilidades de que se pueda llegar a la recaída. Y por último, pues se llega a la culminación, ¿no? La terminación. En este nivel se encuentra el paciente completamente liberado de tentaciones. Este modelo fue inicialmente utilizado para predecir el abandono del tabaquismo en fumadores, pero pues se ha encontrado que existen 20.000 hábitos más que pueden desencadenar problemas de salud. Las conductas de promoción de la salud, pues bueno, estas conductas son todos aquellos comportamientos que manifiesta una persona con el propósito de alcanzar un nivel óptimo de bienestar físico y psicológico y un estilo de vida saludable mediante la prevención de la enfermedad, tales como el ejercicio, ¿no? Aquí cito exclusivamente el ejercicio. En diversos estudios se ha comprobado que los programas sistemáticos de ejercicios físicos son esenciales para la salud psicofísica de las personas, debido a que incrementan los movimientos de articulaciones y músculos, fortalecen la musculatura del cuerpo, incrementan la resistencia y reducen la fatiga y la ansiedad.
Los beneficios del ejercicio físico regulado pueden resumirse en los siguientes. Mantiene la presión sanguínea entre valores normales. Disminuye el riesgo de desarrollar afecciones cardíacas. Reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebral. Aumenta el nivel de colesterol, de HL, y se atenúa la menor propensión a padecer osteoartritis. El peso corporal se mantiene dentro de los parámetros normales, de acuerdo con la estatura, edad y sexo de la persona, y contribuye a prevenir la osteoporosis. Y muy importante, disminuye la ansiedad, contribuye a experimentar un estado de bienestar físico y psicológico y previene ayudar a superar estados depresivos. Como se darán cuenta, las ventajas de la actividad física son muchísimas, entonces por eso como que consideré importante colocarlo en esta área, ya que pues ayuda a tolerar y superar diversas molestias y trastornos propios también del envejecimiento. Ya llegando casi al final, pues vamos a encontrar las vías para la modificación y promoción de la salud. El modelo de creencias sobre la salud explica que las personas producirán cambios conductuales significativos en el área de su salud y cambiarán sus actitudes y creencias si poseen un mínimo de motivación e información relevante para su salud. Se debe considerar la susceptibilidad del sujeto a la enfermedad y la percepción de la severidad de las consecuencias de esta, y los beneficios potenciales de la adopción de medidas preventivas. Por ejemplo, para que una persona pueda adopte más bien conductas saludables relacionadas con el sexo, al fin de prevenir el SIDA, en primer lugar se debe de tener conocimiento de la gravedad de la enfermedad y verse a sí mismo como vulnerable. Si no adopta ciertas conductas de índole preventivas, como por ejemplo usar condones, evitar la promiscuidad sexual, en fin, ¿no? Para ello, pues bueno, se utilizan las campañas de salud. Se han distinguido los siguientes subprocesos cognitivos implicados en cualquier campaña dirigida sobre la promoción de salud y que realmente genera un cambio en las actitudes y creencias de las personas con respecto a su salud, como las cuales puede ser la capacitación de la atención de las personas a las cuales van dirigidas. Y para ello pues se debe de tener un mensaje con mucha comprensión, se debe de dar la aceptación de propuestas, la retención del mensaje, hay que comprobar que sí haya una retención del mensaje y debe de hacer una atención efectiva, comprobar que realmente sí haya un cambio en conducta respecto a su salud. En el proceso de persuasión mediante campañas informativas se deben tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo pues la eficacia del mensaje, que depende de la credibilidad y el prestigio de quien lo presente. Los mensajes son más eficaces si los comunicadores se presentan como los modelos atractivos y seguros y son percibidos como similares a las personas a quienes van dirigidos, ¿no? De ahí, por ejemplo, la cuestión de que un nutriólogo no puede ser gordo, por ejemplo. También, pues, los mensajes deben de ser claros y precisos y simples. El tipo de argumento utilizado para persuadir dependerá de las características de la persona a quien va dirigido, así como su entorno sociocultural. Y pues bueno, también el comunicador debe explicar las conclusiones y no presuponer que la audiencia lo entenderá por sí misma. Muchas veces damos como muchas indicaciones, ¿no? Y debe de hacer esto, tal, 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 tal. Y la persona solamente te mira fijamente a los ojos y te dice, ah, sí. Entonces es importante como corroborar y decir, a ver, ¿me puede repetir los pasos que le comenté? ¿O tiene alguna duda? ¿O me puede indicar si tiene alguna duda en este proceso? Para que ustedes corroboren si realmente se entendió el mensaje. Y si no fue así, pues repetir las indicaciones o la capacitación que se esté dando en el momento. ¿De acuerdo? Como conclusión, pues bueno, al final de platicar ya toda esta generalidad sobre la psicología de la salud, pues es que existe una fuerte relación entre las enfermedades con la salud mental de los individuos, sobre todo si son enfermedades crónico-degenerativas que van fuertemente ligadas a las condiciones y altos niveles de estrés, por lo que nuestra función como psicólogos es indispensable y prioritaria
que se haya promoción de hábitos de salud física y mental, así como de ayudar a mejorar hábitos de salud en pacientes con enfermedades ya diagnosticadas. Pues bueno, por mi parte eso sería todo. Realmente yo me quedo con un gran sabor de boca porque realmente creo que la psicología en el área de la salud es importantísima, tanto que se me contempla, por ejemplo, yo personalmente como que fuera una parte ya de mi especialidad avanzando dentro de la licenciatura. Es sumamente importante notificar o revisar los cambios de la salud que puede haber en una persona cuando se trabaja desde la manera biopsicosocial y no solamente ligada a un cambio farmacéutico o solo de bajar de peso, porque sí, es muy importante tener esta relación y créanme, los cambios que se notan cuando se tienen estos tres factores son mucho, mucho más favorables que si se ven por separado. Pues por mi parte eso sería todo y pues agradezco mucho por casi la hora de atención que se tuvo en este video. Chao.